En esta sección del curso estaremos viendo varios ejemplos sobre el triac y luego comenzaremos a discutir el UJT. En este ejemplo que es de el triac como un switch on-off, tenemos varias posiciones de los switches y los voltajes medidos para determinar la condición del triac. A diferencia de otros ejemplos que habíamos visto, pues en este se intercambiaron los voltajes de negativo y positivo, ¿verdad? Entonces ahora verifico con el switch 1 en A y el switch 2 en A. Nos da menos 0.8 voltios en el gate y menos 0.7 voltios en el ánodo 2 a ground. Así que eso es condición on. Quiere decir que disparó conduciendo el triac. El switch 1 en B y el 2 se queda en A. Quiere decir que midió menos 0.4 voltios en el gate y menos 0.7 voltios de ánodo 2 a ground. Quiere decir que eso lo mantuvo todavía prendido, no apagó, no se interrumpió por debajo de la corriente de holding. Switch 1 en A otra vez y el 2 se queda todavía en A, menos 0.8 y menos 0.7, continúa on. Switch 1 en B y switch 2 en B, y ahora sí forcé, ¿verdad?, la interrupción de la corriente que va de ánodo 2 a ánodo 1, ¿verdad?, a 0, porque abrió el circuito, por lo tanto el voltaje en el gate está a 0, lo que tiene es esa resistencia conectada a ground, y el voltaje en ánodo 2 pues es el voltaje de la fuente, los menos 15 voltios, ¿verdad?, porque entonces está abierto el circuito. Entonces aquí forcé al triac a apagarse. Luego el switch 1 en C y el switch 2 en A. Y ahora, como el triac conduce tanto para voltajes positivos como negativos, voy a tener 0.8 positivo en el gate, menos 0.7 de ánodo 2 a ground, quiere decir que volvió a prender. Y cambio de nuevo el switch 1 a A y el 2 se queda en A, así que menos 0.8 y menos 0.7 continúa en on, porque él puede conducir, ¿verdad?, para voltajes positivos y voltajes negativos, así que no hay problema con eso. Esas son las condiciones y el problemita del triac funcionando como un switch on-off. La otra parte, al igual que en el caso del SCR, ¿verdad?, el triac se puede utilizar para control de fase, un circuito parecido al que vimos con el SCR, ¿verdad? Tengo la fuente de entrada, tengo el triac, la carga a la que quiero llevarle entonces la potencia, y aquí estaría el circuito de control, ¿verdad?, simbolizado con esa caja. Y básicamente aquí tengo entonces las señales del triac, ¿verdad?, de ánodo 2 a ánodo 1 y el voltaje en la carga. Así que aquí en esta primera curva lo que se aprecia es cuando dispara, el ángulo de disparo del triac, que es a 30 grados, y entonces quiere decir que el resto del tiempo que se ve en la carga, ¿verdad?, en la diferencia, 180 menos 30, es el ángulo de conducción, que sería por 150 grados. Y se puede observar que en el triac, a diferencia del SCR, puede conducir para la parte negativa de la señal. Así que él permite, ¿verdad?, esa conducción tanto para la parte positiva de la señal como para la parte negativa, ¿verdad? En el caso del SCR, pues no. Era solamente para la porción positiva de 0 a 180. En este otro ejemplo tenemos aquí un disparo
curva de ánodo 2 a ánodo 1 de 120 grados, por lo tanto la diferencia 180 menos 120 me da un ángulo de conducción de 60 grados, ¿verdad? Que sería aquí en la curva del voltaje en la carga, que eso es lo que le llega a la carga. Y de nuevo pues observamos esa conducción tanto para la porción positiva de la señal de ánodo 2 a ánodo 1 como para la negativa. Y que son un ejemplo, ¿verdad?, de el triac trabajando para control de fase o en aplicaciones de control de fase. Entonces entramos en lo que es el unijunction transistor, el nombre lo dice, ¿verdad? Un dispositivo con una sola junta de material PN formada entre un cilindro de aluminio y un material de silicón que es tipo N. Entre las aplicaciones de este unijunction pues hay osciladores que son generadores de señales, generadores de tipo de diente de sierra para control de fase, entre otras. Aquí podemos observar la construcción, ¿verdad?, de esa junta PN, una sola junta, ¿verdad?, entre esa barra de aluminio y el material PN formando la junta. Y entonces el símbolo parece un JFE, ¿verdad? Pero en la entrada pues se nota la flechita como que está virada. Entonces los tres terminales que tengo con el unijunction son el emisor, base 1 y base 2. Estos son los tres terminales que tengo. Entonces voy a estar hablando de lo que es el voltaje en el emisor, que va a ser el voltaje que, dependiendo de cuánto le aplique, es el que logra hacer que dispare, ¿verdad?, el dispositivo y conduzca la corriente en el emisor y la corriente de base 2. Eso es lo que tengo ahí. Si hacemos un circuito equivalente de cómo se ve el UJT, pues lo que tendríamos son estas dos resistencias, R base 2, R base 1. La suma de las dos, cuando la corriente por el emisor es 0, le llamamos la RBB, la resistencia entre base y base, entre base 2. Y base 1, que tiene valores típicos de entre 4 kilos y 10 kilos. Si interesó calcular el voltaje en la base 1, pues se hace un divisor de voltaje, ¿verdad?, entre esas dos resistencias que quedan en serie. Y el voltaje de la fuente VBB, y que RB1 entre RB1 más RB2, por el voltaje de la base 2 a base 1, que es VBB. Y ese parámetro RB1 entre RB1 más RB2, donde esto es RBB, la resistencia entre base a base, se le conoce como el parámetro eta. Y que esa razón entre esas resistencias de base llaman la constante o parámetro eta, ¿verdad?, el intrinsic standoff ratio. Y ese va a determinar el punto de disparo, ¿verdad?, que eso es donde el UJT conduce. Así que lo puedo representar con ese parámetro, que sus valores típicos están entre 0.5 a 0.8. Y o lo puedo calcular si me dan información de esa RB1 y RB2, ¿verdad?, o la RBB, que es la suma de la RB1 más la RB2. Entonces la fórmula que relaciona ese parámetro con el voltaje de disparo es eta por VBB más VD. Y eso básicamente es un divisor aquí, ¿verdad?, el divisor que vimos arriba, y un KBL aquí. Ese parámetro sale de sumar, ¿verdad? El voltaje en el emisor es la suma del voltaje en el diodo que está ahí, que se ve ahí dentro del UJT, más el voltaje de la base 1. Así que cuando yo hago ese KBL obtengo esta fórmula que tengo aquí, ¿verdad? Porque esto es el voltaje en RB1, como vimos anteriormente. Divisor de voltaje.
Así que la suma de esos dos me da el voltaje de disparo. Por eso decimos que el parámetro eta, pues multiplicado por VB me da eso sumado al voltaje de diodo, me da el voltaje pico de disparo, ¿verdad? De el UJT. Entonces aquí en la curva característica del UJT puedo observar, ¿verdad? Algunas de esas características que estamos hablando. Podemos observar, ¿verdad? Que este voltaje yo lo puedo ir aumentando de tal forma, ¿verdad? Que llega a un punto máximo y ese punto máximo es el que llaman el voltaje pico de disparo. Una vez él llega a ese voltaje pico de disparo, se reduce, ¿verdad? Se reduce el mismo rápidamente. Eso es algo que ocurre tan rápido que a veces experimentalmente hay que hacerlo varias veces para poder darse cuenta cuando es que dispara. Y entonces una vez llega a ese pico, rápido decrece la curva. Eso es algo bastante instantáneo y llega hasta un voltaje mínimo que le llaman el voltaje de Bally, ¿verdad? Llega el voltaje de Bally y ese es el voltaje mínimo una vez dispara. Para yo poder apagar el dispositivo, pues tendría que forzar al UJT por debajo del voltaje de Bally. Así que aquí hacemos una lista de esas variables que se ven en la curva: voltaje de pico de disparo, VB es V-Bally, el VE es el voltaje en el emisor, ¿verdad? El IE es la corriente en el emisor, IP es la corriente pico máxima, y VU y la IV es la corriente de Bally, la corriente que va a tener el dispositivo cuando está en el punto de voltaje de Bally. Esos son algunos de los parámetros, ¿verdad?, que se ven en la curva. El funcionamiento pues lo acabamos de explicar. Una vez se alcance el potencial de disparo, el voltaje pico de disparo, el voltaje del emisor va a bajar con un aumento en la corriente de emisor. Y eso es lo que conocemos como el voltaje Bally, que vimos en la curva. La única forma de apagar, como mencionamos, es reduciendo el voltaje del emisor, el VE, a un valor que quede por debajo del voltaje de Bally. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de un funcionamiento de un OJT antes de disparar y después de disparar. Y que antes de disparar lo podemos saber porque tenemos la condición de que la corriente por el emisor es cero. Por lo tanto, el voltaje de emisor va a ser menor que el voltaje pico de disparo. Y la corriente de la base 1 es igual a la de la base 2, ¿verdad? Porque si por aquí se va a 0. Así que eso es una forma de ver que el dispositivo no ha disparado todavía. Versus en la figura de la derecha, donde puedo observar entonces que voy a tener ya corriente en el emisor, ya no es 0. Y básicamente es la diferencia, ¿verdad? Es como un KCL ahí. Entre estas tres terminales tengo 8 mA, 5 se fueron para la base 2 y 3 se fueron por el emisor. Y lo otro es que V emisor es igual a pico de disparo y luego V emisor llega a voltaje de Bally. Y que esa es la diferencia entre antes de disparar y después de disparar. Y de hecho este voltaje igual a V pico, pues ya dijimos que eso es algo que ocurre tan rápido que a veces no se puede observar, porque rápido que él dispara, rápido entra en la condición de Bally, el voltaje baja dramáticamente y eso lo hace en cuestión de segundos. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo del funcionamiento del UJT antes y después de disparo. Así que con esto terminamos esta introducción a UJT.